versículo 25-26. Amén. Dice la palabra del Señor. San Lucas 18, 25-26. Porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y los que oyeron esto dijeron, ¿qué pues? ¿Quién pues podrá ser salvo? Amén. Y los que le oyeron esto dijeron, ¿quién pues podrá ser salvo? Amén. Dando una alabanza al Señor, podemos estar cómodos. Gloria Gloria a al nombre del Dios. Señor Jesús. Bueno, hermano, aquí en la palabra del Señor hay una pregunta muy importante. Amén. Habían muchas personas, hombres, mujeres, escuchando allí lo que el Señor estaba hablando. Amén. Y surge la pregunta en cuanto a lo que el Señor les estaba hablando. Él les estaba hablando de un joven. Amén. Pero había algo que resaltaba en este joven que era muy rico, dice la palabra del Señor. Pero este joven, como cualquiera de ustedes jóvenes que están acá, en algún momento tuvo ese encuentro con el Señor y el Señor lo confrontó, amén. Como la palabra del Señor nos confronta a nosotros, amén. Gloria al Señor. Y el Señor, conociendo la situación de este joven, tiene esa conversación hermosa, amén. Qué bonito es cuando uno tiene esas conversaciones con el Señor, donde el Señor le muestra a uno en qué está bien, en qué está mal, qué está pasando. Amén. Es hermoso. Pero aquí ese privilegio los tenía, era un joven. Amén. ¿Cuántos jóvenes hay en este lugar? Amén, amén. Amén. Gloria al Señor Jesús. Yo tengo 50 y tanto, pero todavía me considero joven en la presencia del Señor. Amén. Y entonces este joven le dice al Señor que él sabía los mandamientos, que hacía buenas obras. Todo estaba bien en él, que desde muy pequeño realizaba estas buenas acciones. Amén. Pero como el Señor lo sabe todo, lo conoce todo, Él nos conoce a nosotros de pies a cabezas, lo más profundo de nuestro ser, todo lo conoce el Señor. Amén. Gloria a Dios. Entonces, Él lo confronta. Amén. Y entonces dice la palabra del Señor en el versículo 23, entonces él oyendo esto se puso muy triste. ¿Por qué? Porque el Señor cuando le dice que aún le faltaba algo, amén, había algo que le faltaba a este joven, gloria al Señor Jesús. Y entonces le dice, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Amén. Imagínense que en ese momento le dijeran a uno, vende todo lo que tiene. Bueno, en mi caso, pues no tengo nada que vender, pero los que tienen abundancia, que les digan no venden todo, toda una vida trabajando, desgastando su salud, y que se les dijera no, tiene que vender todo y repártelo a los pobres. Todo lo que tienen, repártelo a los pobres. Eso debió haber sido muy difícil para este joven, amén, porque era aquello de lo que ese era el apego que él tenía en el mundo. Gloria al Señor. Pero como el Señor lo confronta, entonces dice la palabra del Señor que él se puso muy triste. Y el Señor entonces allí es donde dice estas palabras, porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y entonces surge la pregunta en los que estaban escuchando, aquellas personas. Entonces dicen, ¿quién pues podrá ser salvo? Qué pregunta tan interesante, ¿no? Todas las cosas, muchas personas hay como ese joven allí en el mundo, que están allá porque hay algo de los cuales ellos no quieren desprenderse. Amén. Hay algo, puede ser dinero, puede ser, bueno, no sé qué tendrán ellos, pero hay algo que aún ellos no se quieren desprender y por eso no están aquí en la presencia del Señor. Amén. Muchas cosas en el mundo existen y más que todo en los jóvenes. Amén. Gloria al Señor Jesús. Sobre todo en los jóvenes que piensan que de pronto tienen en poco su juventud y piensan que la muerte no llega rápido. De pronto a mí porque soy joven no me puede llegar la muerte en cualquier momento. Pero nosotros hemos vivido episodios aquí en paz, aquí no tenemos que irnos por allá para otro sitio, aquí nomás. Llega la muerte a las jóvenes así, como así. Ellos mismos, hasta ellos mismos se la buscan. Amén. Y el Señor entonces confronta a este joven. Hace unos días me tomaba un tinto con un joven, me lo encontré y nos pusimos a tomar tinto y empezamos, es un muchacho que conoce la palabra de Dios. Yo lo he visto crecer aquí
bueno, acá y en los sitios donde hemos estado, porque es hijo de un creyente. Y yo le decía, y hablábamos con él, y él me hablaba de todas las bondades que al invocar su nombre, cómo Dios guardó a la hija de la muerte, cómo Dios, cuando invoca su nombre, lo libró de un accidente, ¿sí? Y todas las personas que estaban ahí estaban asombradas, ¿sí? De por qué él no se estrelló cuando debió haberse estrellado. Entonces le decía yo a él, porque el nombre de Jesús hay poder, amén. Y él conoce, y este joven conoce la verdad de la palabra, amén. Pero hay algo que le impide. Y yo le pregunté, bueno, y usted viendo esas proezas del Señor que ha hecho, que el Señor guardó a su hija de la muerte, que lo guardó a usted de un accidente, entonces, ¿qué le impide dar ese paso? ¿Qué le impide a usted? Le pregunté yo, ¿qué le impide dar ese paso? ¿Por qué no se manda a bautizar en nombre de Jesús? Usted sabe que el Señor tiene grandes cosas maravillosas. Y me dijo, no, es que si yo doy ese paso, tengo que dejar tal. Me dio un listado ahí. Entonces, yo le decía a él, vea, yo le decía a él, le di testimonio de ese año y medio en que yo estuve sin trabajo y cómo el Señor me sostuvo, amén. Me alimentó, me proveyó lo que necesitaba, amén. Le di testimonio a él de ese año y medio. Yo le decía, mire, si usted toma la decisión, el Señor, sí, si usted toma esa decisión, dejar eso que le impide acercarse a Dios, Dios lo va a recompensar y le va a dar otras cosas que hacer para sustento. Dios le va a proveer un trabajo mejor, Dios le va a proveer un trabajo aún mejor y donde tenga menos que sacrificarse como le está haciendo, menos que desgastarse como lo está haciendo. Entonces él se quedaba callado y me miraba y apenas le lloroseaban los ojos, porque él conoce la verdad de la palabra, amén. Es hijo de creyente. Entonces yo le decía, ¿eso qué le impide? Y sí, había un listadito ahí que le impedía acercarse a Dios. Y entonces hasta ese día le dije yo, usted ya está como el joven rico del que habla la palabra de Dios, y le dio risa. Y desde ese día, esta porción de la palabra me ha dado vueltas en la cabeza sobre lo que le impide al joven entregar la vida al Señor, amén. Lo que le impide al joven buscar de ser sellado. Hay jóvenes que les da miedo y temor de ser sellados porque dicen que después de que sean sellados los colocan acá en este lugar. Y eso es un impedimento porque tienen como que apenas se ha sellado, entonces de una vez me ponen a servir. Y yo he escuchado eso de algunos jóvenes, no de acá, sino por ahí en otros municipios. Jóvenes y jovencitas. Y yo les decía, pero es que ustedes no saben el privilegio que es estar acá en este lugar. Es un privilegio. Es algo que no todos tienen ese privilegio. Gloria al Señor Jesús. En las ciudades hay muchos que quieren servirle al Señor y como son tantos allá en esas iglesias, pues hay algunos que los dejan por ahí sentaditos. Pero el Señor es maravilloso. Y pensando yo en esto que dice la palabra de Dios, que ese joven se entristeció tanto, amén, pero no dicen al fin si se entregó al Señor, si siguió al Señor. Eso no lo menciona la palabra del Señor hasta donde yo lo leí, pues no. Entonces, me pregunto, y yo decía, Señor, si el Señor dejó trono y gloria, porque Él también dejó cosas, amén, amén. Él dejó lo más, amén. Nosotros se nos dificulta dejar muchas cosas, ¿sí? Al joven, a nosotros, a los inconversos, a nosotros como iglesia se les dificulta, dejar cosas por seguir al Señor, amén. Pero el Señor lo dejó todo por nosotros, amén. Dejó trono y gloria por nosotros, por la salvación, por salvarlos a ustedes jóvenes, amén. Por salvar la juventud, por salvar la humanidad. Dejó trono y gloria y se hizo semejante a nosotros. Y siendo el Rey de Reyes y el Señor de Señores, decidió nacer en un pesebre, amén. Todo eso lo dejó el Señor por mí y por ti. Él decidió siendo el Rey de Reyes porque el pueblo de Israel esperaba un rey, una persona rica, una persona que eso aquí mejor venía a pelear por el pueblo de Israel. Pero resulta que no. Él se hizo lo más pobre de rey, se hizo siervo, dice la palabra de Dios. Amén. Se hizo un siervo, amén. Y a él no le impidió, no se molestó en llegar a nacer en un pesebre, amén. Allá en una pesebrera donde haya un buey, donde hayan animales, porque en una pesebrera eso es lo que hay, amén. Hay vaquitas, hay bueyes, hay asnos, hay hasta cabras. ¿Qué más hay en una pesebrera, cierto? Y el Señor decidió por nosotros dejar
ese título de Rey de Reyes y Señor de Señores por nosotros. Amén. Y nacer en un pesebre. Gloria al Señor Jesús. ¿Qué más hizo el Señor? ¿Qué más dejó el Señor por nosotros? Muchísimo más. Murió en una cruz del Calvario. Amén. Decidió pasar, ser humillado, porque la cruz eso significa humillación, burla. Y Él decidió pasar por esto por nosotros. Él decidió dejar todo lo que Él es, el Todopoderoso, el gran yo soy, el que es y el que será por siempre. Amén. Lo decidió, dejó todo eso. Amén. Y decidió pasar el Calvario. Amén. Cambió, dejó toda esa grandeza, todo ese poderío, porque el Señor es inmensamente grande. Amén. Y lo dejó para pasar por un proceso. Amén. Pasó allí por el Calvario, murió en la cruz. Gloria al Señor. Y todo lo dejó, ¿por qué? Por nosotros. Amén. Por ustedes los jóvenes, por todos nosotros. Entonces, ¿por qué? Pregunto yo, ese joven se entristeció. Bueno, ese joven de pronto, no sé si vio o supo de todo lo que el Señor hizo, me imagino que sí. Si estaba en el tiempo de Jesucristo, se tuvo que haber enterado, ¿no? De lo que el Señor hizo. Después se tuvo que haber enterado quién era Él, y de hecho que ya el Señor se estaba mostrando lo que Él es. Amén. Gloria al Señor. Demos una alabanza al Señor. Gloria a Dios. Y aún nosotros en nuestra vida cristiana nos duele, nos dificulta dejar cosas por el Señor. Amén. 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 Porque a todos, yo creo que a todos se nos ha dificultado. A mí se me dificulta dejar cosas por el Señor. Amén. De pronto a veces hay situaciones que se nos presentan y son cosas que nos presentan y nos aferramos tanto a ellas que como que son un tropiezo para servirle al Señor. Amén. Y entonces se nos dificulta dejar eso por servirle al Señor. Gloria al Señor Jesús. Pero hay muchos testimonios cuando hay personas que se van a entregar al Señor y resulta que la señora que tiene que dejar al esposo, amén, por seguir al Señor. Y se le vienen las miles de dificultades. Yo conozco muchos testimonios de mujeres que están conviviendo con su pareja y en un momento conocen al Señor y lo dejan todo. Amén. El esposo, bueno, o se casó conmigo o separémonos, ¿sí? Le pone ahí a escoger. O nos casamos o hasta aquí llegamos, porque yo decidí seguir al Señor. Y resulta que en ese proceso le vienen las miles de dificultades. Pero cuando hay una mujer firme, un joven firme, un hombre firme en dejar lo que sea por seguir al Señor, si nosotros miramos atrás, el Señor nos da la victoria, amén. Si nosotros miramos atrás, amén. Digamos, ustedes jóvenes están empezando a vivir, pero yo a mi edad miro atrás y todo lo que el Señor me ha permitido dejar por estar acá. Amén. Amén. Que día alguien en el mundo me recordaba, que me estaban por allá partiendo una tortica, me decía un muchacho, decía, Angelina y Wilfredo eran los primeros que empezaban allá la rumba en el parque. Eran los que la empezaban y la terminaban. Y yo decía, Dios mío, Señor, gracias porque eso el Señor, y no porque yo lo haya decidido, sino porque el Señor en este proceso me permitió, amén. Dijo, no, tiene que salir de allá y venga para acá, amén. Entonces, cuando miramos atrás, los que ya llevamos una cierta edad, vemos todo lo que el Señor nos permitió dejar atrás por estar acá. Y ha sido la mejor decisión, amén. Porque aquellos queridos jóvenes, queridas jovencitas, todo aquello es pasajero. Amén. Todo aquello hasta nos enfermaba. Cuando a veces nos poníamos a tomar el vino Sansón, que sí, lo amanecía uno bien enfermo. Entonces, hasta nos enfermaba, pero gracias al Señor, porque el Señor hizo que nosotros pudiéramos dejar eso para seguirle a Él. Amén. Para servirle al Señor. Entonces, vean jóvenes, pensemos en todo lo que el Señor dejó, todo el sacrificio que hizo el Señor en la cruz del Calvario por nosotros, todo lo que Él dejó, trono y gloria. Es que yo cuando dimensiono, o sea, no alcanzo a dimensionar, aún todavía no alcanzo a dimensionar toda esa grandeza del Señor y hacerse igual a nosotros. Amén. Solo por enseñarnos, solo por amor a nosotros. Amén. Y ustedes jóvenes, no esperen llegar a una vida bueno, de pronto las que nosotros hemos vivido para seguir al Señor.
Porque después, ¿para qué si igual tienen que arrepentirse, cierto? ¿Para qué si igual llegará el momento en que va a entregar su vida al Señor y va a tener que arrepentirse de todo lo que pasó? Amén. Entonces, la mejor decisión que puede tomar el joven, la jovencita, es dejar aquello que nos impide seguir al Señor, dejar aquello que nos impide servirle al Señor. Gloria a Dios. Y yo siempre escucho, hablo con los jóvenes y ellos lo primero que me dicen, no, pero es que yo cuando entregue mi vida al Señor no quiero fallarle al Señor. Yo cuando tome esa decisión, yo quiero pero estar firme y seguro para nunca jamás volver atrás. Y es un bonito pensamiento, amén. Pero entonces yo le decía, inclusive hablando con ese joven, él también me decía eso. Y yo le decía, sí, pero es que si usted deja para tomar esa decisión, ¿hasta cuándo? Yo le decía, ¿hasta cuándo? Si imagínese yo donde hubiera dejado tomar mi decisión pensando en esa forma, yo creo que yo todavía estaría en el mundo. Yo creería que todavía estaría en el mundo si yo tuviera ese pensamiento, amén. Ay, no es que voy a dejar esperar hasta que de verdad esté firme, hasta que esté segura, hasta que, no, porque es que ese proceso lo vimos con Dios y Dios es el que realiza ese proceso en nosotros, amén. Es el Señor, ni siquiera soy yo, ni siquiera es usted, joven, es el Señor Jesucristo, amén. El que hace el proceso en cada uno de la juventud, el que hace el proceso en cada uno de nosotros. Que de pronto llegamos a fallar, sí, puede pasar eso, amén. Le podemos fallar al Señor, podemos en diferentes formas, ¿sí? Pero lo bonito en este proceso es que el Señor está ahí con su misericordia para perdonarnos, para levantarnos, para fortalecernos si estamos desanimados. Ahorita la hermana hablaba del desánimo. Pero ¿quién no está desanimado acá? Yo a veces también me siento desanimada. Yo me siento entristecida, yo me he sentido como sin ganas de nada, ¿sí? Pero esas son las luchas que tenemos con nosotros mismos. Eso no es, esos desánimos no es luchar con el hermano, no es luchar con el pastor, no es luchar con la esposa del pastor. Es una lucha de uno mismo, porque uno es el que está desanimado. Es uno mismo, amén. Entonces, animarnos en el nombre de Jesús, gloria al Señor. Y son todas esas cosas, querido joven. No sé, usted ¿qué le estará impidiendo para fortalecerse, para afirmarse más en el Señor? Amén, es la palabra, para afirmarse más. De pronto para querer ser sellado con el Espíritu Santo, ustedes jóvenes, jovencitos, jovencitas. Amén. ¿Qué les impide ser sellados con el Santo Espíritu? ¿Qué impedimento hay? Amén. Porque cuando los jóvenes no son sellados, o las personas o los hermanos, es que hay algún impedimento, ¿sí? Algo está pasando por ahí que les impide, ¿sí? Que les impide por pena o porque los vean aplaudiendo, porque los vean hablando raro, porque a mí me pasó algo que en la casa y yo decía, Dios mío, ¿cómo será el día que mi familia escuche? Y pasó. Amén. Gloria al Señor. Que ya que estuvieron allá los hermanos haciendo la oración en la casa. Y pues lo primero que me dijeron fue, uy, tan bonito que una hermana que, nosotros los evangélicos, Dios mío. Entonces ella, lo primero que me dijo que tan bonito que los pastores oraban, que oraban muy bonito. ¿Sí? Entonces yo le decía, claro, y lo más hermoso es sentir, lo más hermoso es sentir la presencia de Dios y hablar en nuevas lenguas, le dije yo así. Eso es lo más hermoso, porque cuando uno habla en nuevas lenguas es porque uno está en comunicación íntima con Dios. Le decía yo así, amén. Y eso es así. Eso es lo más hermoso, amén. Porque en el mundo hay muchos que dicen que oran. Hay muchos que dicen que oran, ¿sí? Si usted le pregunta afuera a alguien, ¿usted ora? Sí, claro, yo oro. Pero a la hora de orar preguntan, bueno, ¿y cómo es eso? Es que yo no sé orar, ¿cierto? ¿Por qué? Porque confunden la oración con los rezos. Amén. Y una cosa es orar y otra cosa es rezar. Y nosotros ya sabemos qué es rezar y qué es orar. Amén. ¿Sí tenemos claro eso, hermanos? Amén. Porque si hay alguien que tiene dudas, eso, aquí está el pastor para que le solucione esa duda. Amén. ¿Por qué? Porque el Señor nos enseña en su palabra qué es orar y qué es rezar. Yo antiguamente rezaba mucho, ¿ven? Todos los días nos levantaba mi papá a rezar, pero ahora el Señor por medio de su palabra me enseñó qué es orar, amén. Y hemos podido tener esa experiencia cercana con el Señor por medio de la oración, gloria al Señor. Entonces, querido joven, querida jovencita, no sé
¿Quién quiera pasar hoy al altar a decirle al Señor, en mi corazón hay algo, en mi mente hay algo, en mi vida hay algo que me impide, que aunque ya sea bautizado, de pronto que no sea bautizado, hay algo que me está impidiendo acercarme a ti, Señor. Hay algo que me está impidiendo volver a hablar en lenguas, hay algo que me está impidiendo, amén, que tengamos esa reflexionar, amén. No nos dé miedo, no nos dé miedo, amén. Decir al Señor, yo no sé qué me está pasando. Yo sí le digo al Señor eso, yo no sé qué está pasando en mi vida, Señor, pero yo necesito de ti, Señor. Y cuando yo me acerco así, sinceramente con el Señor y le digo eso, el Señor empieza a derramar de su Santo Espíritu, amén. El Señor empieza a obrar. ¿Por qué? Porque hay un corazón sincero. Y entonces no nos dé miedo ser sinceros con el Señor, no nos dé miedo decirle al Señor, hay algo en mi vida. Sí, es que hay algo, ¿no? Porque solamente usted y el Señor lo saben, amén. Yo no lo sé, yo solamente sé lo que a mí me está pasando o lo que pueda estar pasando. O en el momento en que esté pasando, el Señor me hace ver que algo está pasando, amén. Entonces, cuando uno se acerca al Señor y le dice, Señor, hay algo en mi vida que me está impidiendo orar, hay algo en mi vida que me está impidiendo escudriñar tu palabra, hay algo en mi vida que me desanima, hay algo en mi vida, hay algo está pasando. No nos quedemos con ese paso, no nos quedemos con ese algo ahí guardado, amén. Porque eso empieza a crecer y se nos convierte en un gigante, amén. Pero hoy, hermanos, hoy, querido joven, el Señor le está haciendo una invitación, amén. Hoy es el día en que el Señor quiere obrar en la vida de ustedes, hermanos. Hoy es el día en que el Señor quiere obrar en la vida de un joven, de una jovencita, amén. Porque si hay algo que está pasando, aprovechen hoy. Hoy, hermano, es el día. No esperemos mañana, no esperemos que programen un ayuno para que el Señor nos libere, sino hoy es el día. Amén. Gloria al Señor Jesús. Entonces, el Señor está invitando hoy a alguien que quiera, que necesite, que hay algo por ahí, no sé. Aquí el Señor lo está esperando para que oremos. Amén. Bendito Aleluya. Dios, Santo, poderoso, Señor Soberano. Jesucristo. Dueño del Tú eres poder y bueno, la maravilloso, autoridad. Señor Jesús, Gracias, grande, Señor. poderoso. Oh, Señor Gracias, Jesucristo, hay Señor. poder en tu nombre glorioso, Señor Jesús. Amén. Hay poder en tu santo nombre, Señor Jesús. Hay Gloria a autoridad Dios. en el nombre Gracias, Señor, glorioso por de el nuestro poder de Señor la palabra, Jesucristo. Oh, Señor Jesús la de claridad de tu Nazaret, mira a los propósito para jóvenes, Señor nuestra vida Jesús. espiritual. En tus manos coloco a aquel joven, Señor, tú conoces, En Señor, el a nombre de este Jesús. joven con el cual yo compartí ese tinto, Señor, tú lo conoces, Aleluya, poderoso Santo Dios, Señor. obra en Que tú nuestra obres de una agenda, manera Dios. especial en él, Señor Las Jesús. misiones Obra en mi locales, hijo, Señor, Señor las Jesucristo, en tareas de Duan, cada en Juan hermano. Pablo, en Mauricio, Señor. Mira, Que seas tú Señor, la obrando de una manera juventud, los especial, hijos de Señor los Jesús de creyentes, Nazaret. En los que nuestros estamos hijos, aquí Señor, en en este lugar José, de Señor culto por tu Jesús de gracia. Nazaret. Oh, Señor, tú Los que conoces la están, necesidad Señor, que hay en cada escuchando uno la de ellos, palabra Señor. ahora. Hay una necesidad Bendice, grande, Señor Señor, Jesús con el de poder de esa Nazaret. palabra. Hay una Que necesidad tomemos grande, Señor decisiones a Jesús de tiempo. Nazaret. Hoy hacemos Santo, lo que está poderoso escrito. eres, Señor Jesús de Con toda Nazaret. paciencia y Oh, doctrina a santo, tiempo y santo fuera eres, de tiempo. Señor, en tu nombre. Obra de una forma maravillosa, mi Señor. Obra de una forma especial. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Aleluya. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor, Por el día tan lindo de hoy. Gracias, Señor, por la vida y la salud. Gracias, Señor, por el día tan lindo de hoy. Gracias, Señor, por la vida y la salud. Vengo a ti, vengo a ti, vengo a ti, vengo a ti, vengo yo a ti.
a expresar mi gratitud. Vengo, vengo a ti, vengo, vengo a ti, vengo, vengo a ti, vengo, vengo a ti, vengo yo a ti, vengo yo a ti, a expresar mi gratitud. Démosle ese aplauso al Señor en agradecimiento. Gracias, Señor Jesús, gracias. Gracias, Padre maravilloso, por este espacio de fe que enriquece nuestra experiencia espiritual cada día. En el nombre de Jesús. Quiero invitar en el nombre de Jesús, mi hermano Alejandro, nos reciba la ofrenda de los santos en esta noche. Felicitaciones a quienes estamos aquí, que aunque hayan transmisiones, cada día se va mejorando la asistencia local y esa herramienta se convierte en un método para evangelizar. Y un reconocimiento también a los hermanos que en su fidelidad han apartado para la obra del Señor diferentes áreas. Que Dios les recompense y les bendiga en gran manera. Mañana entonces a las 5 de la tarde tendremos discipulado y doctrinas prebautismales. Y bueno, por aquí también estamos recordando que nos preparemos para un evento bien bonito el primer domingo de noviembre. También, mañana, perdón, aquí me ubico un momentico. Mañana no hay transmisiones. ¿Por qué? Porque los niños que están a cargo de la dominical nos han pedido que no les hagamos ninguna transmisión para ellos participar aquí con toda la confianza y porque están en formación. No es lo mismo poner a un hermano con trayectoria y experiencia en el Señor, trabajando aquí local y por las redes. Entonces, mañana ya los maestros de escuela dominical hablaron con los niños, tienen su logística. Mañana es 24 de día de mes. Entonces, ellos están a cargo de la escuela dominical. Va a ser una bendición. ¿Cuántos vamos a orar por ellos para que Dios los use? Mañana los niños, los adolescentes dirigen la dominical. Ellos son los protagonistas. Amén. Entonces van a tener su espacio y es importante recordar estos detalles. También hay una notica aquí que no se nos puede escapar, porque algunos no han venido antes. El sábado 30 de octubre volvemos a celebrar nuestra vigilia, allí donde la estamos haciendo en el Oso Bajo, avivamiento y expansión. Sábado 30 de octubre es esta vigilia. Bueno, mis hermanos, estos son todos los anuncios. Ya hemos orado, hemos cantado y así quedamos despedidos. Que Dios nos bendiga de una forma bien bonita en nuestros hogares. Hay una nota aquí, dígame, hermano. También hay tarde de alabanza. ¿Ustedes tienen un programa especial en la agenda? Uy, pudiéramos organizar todas las alabanzas, ya sería súper, porque esa agenda ya la coordinamos con los que asisten a la vigilia. Entonces ensayemos estos días acá y hagamos ese programa especial de alabanza allá y aprovechemos y conectamos la vigilia con el especial de alabanza. Les sugiero para que no nos quedemos sin la vigilia, porque esa vigilia nos ha dado fruto, nos ha dado resultado en ese sector, incluso para hermanos de la iglesia. Amén. Bueno, mis hermanos, entonces así quedamos. Abrazos y bendiciones para todos en el nombre del Señor Jesucristo. Dios les bendiga.